Namaste, amigos de mi sadhana, bienvenidos. El tema de esta semana me gustaría proponer el sistema educativo. Y como habéis ya visto en los diferentes temas que hemos tratado ya en mi sadhana, condicionamiento, familia, todo esto se refiere más que nada a cosas que funcionan como barreras para poder meditar, para poder estar en silencio y de alguna manera fuera de la loca, fuera de la mente. El sistema educativo en general es algo muy arcaico que no ha cambiado en absoluto durante cientos y cientos de años, por no decir miles, pero parece ser que en diferentes culturas siempre hay un cierto patrón que se repite y que incluso en nuestros días podemos decir que quizás ha llegado incluso hasta un nivel tan alto que nunca jamás en la historia del hombre, de la humanidad, había habido un nivel tan alto de suicidios estudiantiles. Y me gustaría simplemente hablar de mi experiencia, de lo que, como yo he visto el sistema educativo en mi propia formación como niño, adolescente, joven, profesional y hasta llegar al día de hoy. Como siempre, me gusta complementar el tema de cada semana de mi sadhana, a ser posible con una película y con un documental que pueda complementar lo que vamos a tratar. Y en este caso, me gustaría compartir con vosotros una película maravillosa, que en español se llamó La Sociedad de los Poetas Muertos, y trata el tema del sistema educativo en Estados Unidos a principios de siglo, y cómo un sistema educativo puede llevar al suicidio de un estudiante. Y el documental que os envío, pues también es una especie de estadística general de muchos países de habla hispana, porque el documental está en español, en el que se van viendo diferentes puntos de vista de profesores, alumnos y gente adulta que habla de sus experiencias, cómo vivieron el sistema educativo en su infancia y en su juventud. Bueno, Osho quizás ha sido el maestro espiritual más claro a la hora de hablar de la educación, puesto que para comprender a Osho, yo creo que uno tiene que enamorarse de él como discípulo, puesto que el lector o el pica pica habitual de YouTube que escucha a Osho como entretenimiento, pues no puede llegar a la profundidad de sus enseñanzas referentes a la educación, al sistema educativo. ¿Por qué? Porque para Osho, desde el punto de vista de un maestro, él trajo el concepto de que tienes que olvidar todo lo aprendido para poder dejar salir del interior lo tuyo, con lo que ya has nacido. Y esto no es viejo, esto no es, digamos que no lo ha traído Osho, sino es algo también muy viejo, puesto que ya en el Zen tradicional, no sé si recordáis ese cuento, enseñanza del Zen de la taza vacía, en el cual
Para poder aprender algo nuevo, uno tiene que estar continuamente vacío. Es decir, ese concepto de olvido, ese concepto de no acumular conocimiento, sino de confiar de que hay dentro de nosotros una sabiduría, una intuición que responde a la situación presente siempre con exactitud. Y esto generalmente no suele ser comprendido ni aceptado por la sociedad tradicional. Y me gustaría explicarlo desde el punto de vista de mi propia experiencia, ¿no? En general, vamos a hablar de la mente en el sentido de que la mente tiene dos partes, una masculina, otra femenina, materializada en el cuerpo físico a través de dos hemisferios en el cerebro. O sea que el cerebro en sí no es una sola pieza, sino es una pieza única, pero que está compuesta de dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, es el hemisferio que se encarga más que nada de la sobrevivencia, del trabajo, de la comida, de tener una casa. Pues este hemisferio es el que de alguna manera regula el 90, si no el 99% de la humanidad en general, por lo menos del mundo, lo que conocemos como el mundo occidental o el mundo moderno, y hoy en día con la globalización, pues casi todo el mundo, por así decirlo, ¿no? Y luego está el hemisferio derecho, que es el hemisferio intuitivo, que es el hemisferio que se encarga más que nada del arte, también de la religión, de conceptos digamos, abstractos, la poesía, la música. Y a lo largo de la historia de la humanidad, generalmente el hemisferio que ha regulado, que ha controlado a la sociedad ha sido el hemisferio racional. Con lo cual, artistas... se decía en la vieja Grecia que a los poetas no se le permitiría la entrada a la ciudad de Atenas porque son peligrosos. O sea, el pensamiento aristoteliano en aquella época llegó a ser tan fuerte que el poeta era considerado como quizás hoy en China el Dalai Lama, es decir, un enemigo del Estado, ¿no? Y en la evolución de la sociedad moderna occidental hasta nuestros días, la filosofía aristoteliana ha sido la que ha imperado y la que controla en general el sistema educativo. Bien, entonces, ¿qué ocurre en el sistema educativo para que al salir de la factoría, es decir, al salir de la universidad, a través de un kindergarten, de una escuela primaria, de un bachiller, de los estudios universitarios y cuando entramos a la profesión, ¿qué es lo que ocurre para que un ser humano se sienta seco, desmotivado, no creativo o que no disfrute de su existencia, si no es a través de esos pequeños regalitos del ego de ganar más dinero, ser más famoso que el otro, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso para que un niño, que de por sí un niño nace feliz, creativo, qué es lo que ocurre en esos quizás 20 años de formación para que nos carguemos al niño interior?
Bueno, en la antigüedad, vamos, en los siglos atrás, cuando la Iglesia era quizás la controladora de la sociedad, está claro que la Iglesia imponía la dualidad de el cielo y el infierno. Es decir, que el cielo era hacer las cosas bien, ser un buen cristiano, y el infierno pues era ser un hereje, ser un musulmán, o ser una mujer simplemente, ¿no? Bruja, o etc. Y ese concepto dual del bien y el mal, yo personalmente observo que no ha cambiado en la sociedad laica de hoy en día. Digo laica porque la Iglesia ha perdido mucha fuerza, ha perdido el control total que tenía sobre la sociedad, y cuando uno va a una escuela, a un instituto nacional, pues ya la Iglesia no tiene esa fuerza, pero incluso yo diría que el mal que se le hace al niño sigue siendo el mismo o incluso peor, porque nunca antes había habido tanto suicidio estudiantil, tanto malestar, tanta depresión en estudiantes, ¿no? Y yo creo que observándolo con una lupa, realmente no ha cambiado, puesto que en la sociedad religiosa imperaba el cielo y el infierno, pero en la sociedad laica impera en todo el sistema educativo lo mismo de premio y castigo. Y premio y castigo no es nada más y nada menos que los exámenes. Es decir, ya desde que un niño entra en el kindergarten, ya se le está diciendo no comas con la mano derecha, con la mano izquierda come con la mano derecha, por ejemplo. O no te toques la cuquita, porque eso es feo. O sea, de alguna manera ya se le está programando al niño el concepto de premio y castigo. Naturalmente, ya en la escuela primaria, pues todos son exámenes, comparación entre los niños. Hay niños que están dotados para memorizar y estar más acorde con ese sistema masculino, digamos, racional, y esos serán los niños, los empollones, los que sacan las buenas notas, ¿no? Y el niño imaginativo, el niño creativo, pues va a ser ese niño que tiene problemas psicológicos y se le va a apartar y se va a criticar. Con lo cual en la sociedad laica el concepto de premio y castigo quizás no ha sido nunca tan fuerte como ahora. Y si a ello le añadimos el concepto de la competitividad, de que no hay trabajo para todos, de que la humanidad está superpoblada, nunca había habido tanta gente como antes, con lo cual los trabajos, bueno, yo recuerdo, vamos, en España hay oposiciones para, yo qué sé, cualquier trabajo, y hay a lo mejor 120 plazas y se presentan 16.000. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los 15.000 que se quedan fuera? ¿Entendéis? Entonces, este concepto de sistema educativo está basado en premio y castigo, competencia, y quizás uno de los puntos más destructivos, acorde a mi observación, es que a todos los niños se le impone el mismo programa. Es decir, es como si en realidad cada ser humano es único y es diferente. Entonces, sería demasiado caro para el sistema, para la sociedad, crear para cada niño un programa. Pero es que eso es lo que se debería hacer. Y lo que ocurre es todo lo contrario. Es decir, que hay un programa en el cual se le impone
al colectivo. Y eso crea muchos problemas de inactabilidad. O sea, uno no se puede adaptar a un programa para el cual tú no has nacido. Y esto se puede ver en la película de los poetas de los poetas de la sociedad, ¿no? de esta película que os envío, de los poetas muertos, en la que el sistema incluso quiere imponer lo que es la poesía. Cuando este profesor alternativo que trae la idea oshística o la idea moderna, es como si para él la poesía no es algo que tiene que aprenderse desde afuera, no es un concepto intelectual que hay que memorizar y repetir, sino es una vivencia, es enamorarse, es sufrir, es pasar por la experiencia para que desde adentro surja el poema único de cada uno. Entonces, todo este engranaje de lo que es el sistema educativo ha llevado al ser humano a perder esas cualidades con las que ya venimos, con las que ya nacemos, y de hecho nos lleva al sufrimiento y nos lleva a muchos de nosotros, no a todos, pero hay algunos poquitos que no estamos satisfechos y empezamos a buscar por qué, qué ha ocurrido, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado de mal para que yo, habiendo tenido esta educación cara, este éxito profesional, sea tan infeliz? Entonces aquí empieza la búsqueda espiritual del hombre moderno a través de su propia experiencia del sufrimiento. Y en ese ir hacia atrás e ir comprendiendo lo que es el subconsciente, lo que es la mente, lo que te está causando el sufrimiento, que no es nada más y nada menos que tu propia mente subconsciente. En ese ir hacia atrás es impepinable e inevitable de encontrarnos con ese sistema educativo que nos programó para actuar de una manera automática, y el resultado pues ha sido insatisfacción, depresión y sufrimiento. Bien, no sé si conocéis, en psicología hay un ruso que se llama Pavlov, en el cual él hizo unos estudios de comportamiento, y con los perros él describe cómo a través de premio y castigo es la forma de adiestrar un perro, ¿no? Es decir, que cuando vemos en un circo leones que hacen cositas, que se suben a unas sillas, que se bajan, o los perritos que bailan, no sé si habéis observado que después de realizar el acto, el domador de perros siempre le tira o le da en la boca del perrito una galletita, algo que al perro le encanta, con lo cual el perro está actuando de forma automática, siguiendo el condicionamiento que el domador quiere que haga, pero siempre a través del premio, es decir, premio. Y es aquí donde el sistema educativo, yo creo que se basa en el examen, se basa en la calificación, se basa en ese premio o castigo que nos dan ya desde el kindergarten, la primaria, la universidad y luego en la vida profesional. Porque en la vida profesional el premio y castigo no es nada más que el estatus social, en qué nivel de trabajo obtienes, si estás bien pagado, si has logrado ese puesto alto en esa compañía, etc. O sea que sigue siendo el mismo cliché de premio y castigo el que sigue imperando en el sistema educativo. Osho en sus enseñanzas, cuando habla de la educación,
Eh, bueno, me gustaría explicarlo de una manera emocional. Cuando yo conocí a Osho, una de las cosas que a mí más me encantó de él, y yo me puse a llorar cuando yo escuché este discurso que hablaba de la educación. Entonces Osho estaba diciendo que en el sistema educativo que él propone no debería haber exámenes. Entonces yo cuando escuché eso me salieron lágrimas de una emoción tremenda de decir, por fin hay alguien que habla la verdad, ¿no? Naturalmente esto a otra persona le puede causar risa, ¿no? Es decir, y de hecho cuando yo empecé a vivir dentro de mí todas las enseñanzas de Osho, de rechazar mi sistema educativo, olvidar todo lo aprendido y querer poner en práctica sus enseñanzas, pues realmente vi como en el Conservatorio de Luxemburgo, cuando yo propuse en una escena yo diría muy humorística, ¿no? Que yo siempre recuerdo con cariño, el rechazo tan grande de las enseñanzas de Osho en la sociedad normal occidental. Y ocurrió simplemente que yo era profesor en el Conservatorio de Luxemburgo. Fui profesor del año 90 al año 94, durante 4 años. Y justo en el año 90 yo conozco a Osho y empiezo todo mi proceso de meditación, de descondicionamiento, meditación, terapia, y yendo hacia atrás, comprendiendo todo, pues yo intenté poner en práctica todas estas enseñanzas en mi alumnado, o sea, dando clases, ¿no? Pero me topé con una gran imposibilidad, y la imposibilidad era que el sistema del conservatorio lo impedía, puesto que era un sistema que estaba basado en la eliminación. En música clásica hay una cosa que se llama solfeo o teoría musical, que no es nada más que gramática, y la música en sí, porque yo la veo como poesía, pues es algo que está por arriba de esa gramática. Pero en el conservatorio tradicional de música clásica, regido por el hemisferio masculino racional, pues le dan muchísima importancia a esta formación intelectual de leer música, de escuchar con un sonido absoluto, es decir, unos conceptos totalmente intelectuales, perfeccionistas, extremos, que llevan al alumnado a aborrecer la música clásica. Entonces yo quise poner en práctica esto, pero el sistema del conservatorio hacía de esa formación intelectual llamada solfeo un concepto eliminatorio, es decir, que aunque el alumno hubiese nacido para ser guitarrista, tú recibes a un Paco de Lucía que toca de maravilla como alumnito pequeñito, ¿no? Y si el chaval no le gusta el solfeo, pues el conservatorio lo elimina. O sea, no tienen en cuenta la forma en la que mueve sus dedos, toca, se expresa, sino tiene que ser primero que la mente racional de ese niño cuente las notas, sea como un secuenciador matemático de lectura, etc. Y esos conceptos en la música clásica occidental suelen ser eliminatorios, no solo obligatorios, sino además eliminatorios. Entonces yo, cuando yo tenía niños intuitivos, creativos, que flipaban con la música, y yo me daba cuenta de que ese niño no era bueno en solfeo porque su talento venía del hemisferio intuitivo, del hemisferio derecho. Entonces yo comprendía y respetaba que ese niño no pudiera comprender o no se sintiese atraído por el solfeo, simplemente por la matemática de los dos hemisferios. Entonces yo llegaba a un acuerdo con el niño y yo le decía, mira, bueno, el sistema es así. Si tú no haces el solfeo,
al final del año te eliminan. Entonces yo lo que quiero hacer es que, como yo veo que a ti te gusta la música a un nivel intuitivo, yo te voy a enseñar pues a cantar, a hacer tus arreglitos y todo esto, pero solamente tenemos un año. Es decir, al año siguiente, como no has hecho el solfeo y como no te atrae, digamos, las piezas de música clásica, pues el conservatorio te tiene que eliminar. ¿Estás de acuerdo? Entonces los niños, bueno, se enamoraron de mí y me querían muchísimo porque esos niños ya venían obligados por los padres a hacer música clásica. A ellos no les gustaba la música clásica. Ellos sentían a lo mejor una cierta atracción por la guitarra popular o el bossa nova o algún tipo de música popular. Pero esa sociedad, digamos, de burgueses, para la música clásica se convierte en una especie de estatus social que le da a la familia una buena imagen si la niña de 15 años pues te toca la marcha turca de Mozart, ¿no? Cuando vienen el sábado a cenar los abuelitos. Entonces ese condicionamiento social estaba en el conservatorio y yo llegaba a este acuerdo personal en secreto con ese tipo de alumnos. Bueno, nos lo pasábamos muy bien, el niño gozaba y a final de año pues nos dábamos un abrazo y se tenía que marchar porque el sistema no respetaba su creatividad o su intuición de un hemisferio intuitivo. Y esta es simplemente un ejemplo simple para ver lo que es el sistema educativo actual que impone a todos un único programa. Explicando esto en una de las enseñanzas de Osho habló de una de las historias, porque él siempre ponía historias, chistes, ¿no? Entonces había una historia que recuerdo en este momento que encaja con lo que estoy diciendo. Entonces Osho decía que hubo un rey que es la historia de una cama, ¿no? Entonces la cama tenía una cierta medida y la persona que tenía que dormir en la cama tenía que encajar exactamente con la medida de la cama. Entonces uno era más largo, pues se le cortaban los pies. Otro era más corto, pues lo estiraban con esas máquinas de la Inquisición y lo mataban. O sea que es una historia de que él contaba como enseñanza para complementar exactamente lo que es el sistema educativo, es decir, un molde o una ropa hecha a un nivel estándar en la que tiene que servir a todos. Y eso ha hecho muchísimo daño al ser humano en el sentido de que después de 20 años de formación pues hemos perdido la alegría, hemos perdido la creatividad, nos hemos convertido en grandes técnicos, sabemos mucho de todo, pero no nos viene nunca un poema, no nos viene nunca una canción. Y tenemos que sentirnos siempre hiperocupados para no ver que no somos felices. Y esto es bastante difícil de aceptar, ¿no? Y por esa razón, la indagación personal de esta semana sería, de alguna manera, reflexionar e ir hacia atrás tú mismo de cómo fue tu sistema educativo. Es decir, cómo fue, si quieres ir hacia atrás como desbobinando una cinta. Vamos a empezar por el concepto premio-castigo. Es decir, cómo es el concepto de competencia, de competitividad que tienes en tu trabajo actual. Es decir, si no haces la pirueta del perrito, es que no te dan la galletita en la profesión. Es decir, en el momento, en la edad que tú estás ahora,
cómo ha sido tu profesión, cómo ha sido la competitividad, cómo ha sido, digamos, la clasificación de bueno y malo. Reflexionar sobre eso, ir hacia atrás y quizás encontrar el periodo de la universidad, en donde eso ocurrió. También en la universidad, la competencia, el premio y castigo de exámenes, la titulación, la graduación, y yendo hacia atrás, ¿cómo fue tu bachiller? Es exactamente el mismo sistema, exámenes, clasificación, paso de curso, y yendo hacia atrás te encuentras ya con la escuela primaria. ¿Cómo fue la escuela primaria? Naturalmente, yendo hacia atrás uno va encontrando todavía el niño está más fresco, el niño no ha sido dañado, y quizás llegas al kindergarten y ahí encuentras al niño interior que está fresco. Y ese estado de conciencia que tenía ese niño es el objetivo de la meditación. Naturalmente, como perro viejo, ¿no? El niño en el kindergarten, ese niño que tú fuiste, pues estabas inconsciente, estabas dormido. Eras un lienzo en blanco en el cual ellos escribieron lo que quisieron. Hoy en día, como perro viejo, llegar a ese nivel de conciencia es diferente. El lienzo está en blanco. ¿Por qué? Pues porque lo has borrado. Y tu nivel de conciencia actual, si haces ese trabajo de vaciar la taza del Zen, de olvidar lo aprendido, encontrarás muy posiblemente y con total seguridad, y es mi experiencia, encontrarás tu creatividad natural, que no tiene por qué ser poeta, uno no tiene por qué ser músico, no todo el mundo ha nacido para ser un músico, un poeta, pero es a lo mejor simplemente gozar en el jardín de tu casa, creando belleza en la decoración de tu cuarto, o tener un sentido estético de la vida, de higiene. Y vuelvo al tema de mi sadhana, es decir, que lo más importante de tu vida sea estar consciente, estar limpio, transparente de pensamiento, de emociones que molestan, de deseos que nos llevan siempre hacia afuera. O sea, al fin y al cabo, todo este proceso de olvidar lo aprendido no es nada más y nada menos que tu sadhana, tu meditación. Ese trabajo a diario que uno hace con uno mismo, observando todo lo que hacemos, películas, reacciones inconscientes, momentos de mucho centro, de amor, o sea, ya sea bueno o malo, el observador, el testigo, está siempre ahí, presente. Y eso yo creo que sobrepasa lo que es el sistema educativo en sí. Volviendo a los 2 hemisferios, mi maestro aquí en Nepal, Baba Pathik, tiene un sistema de educación que él lo define como el sistema educativo tridimensional, en el cual él habla del hemisferio izquierdo racional, del hemisferio derecho intuitivo, artístico, y luego del bulbo raquídeo como el órgano físico en el cuerpo, donde de una manera astral está el ser, está la conciencia. Entonces, en el sistema educativo que Baba propone en esta escuela en la cual yo soy profesor de música, que se llama Pathik Gyan Niketan. Pathik es el nombre de Baba, Gyan significa conocimiento y Niketan significa escuela primaria. Simplemente escuela primaria de Pathik, ¿no? Y es la única escuela que yo he visto personalmente en el mundo que respeta los pasos
de lo que sería una educación equilibrada. ¿Por qué? Porque al niño se le da una educación racional en la cual la matemática, la ciencia tiene una función, pero no se olvida el arte, no se olvida la danza, no se olvida el teatro, la poesía, y está totalmente balanceado estos dos mundos de lo que en España sería las antiguas ciencias y letras, por así decirlo. En el mundo latino se le definía ciencias o letras. Y curiosamente nos daban la opción de decir, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Ciencias o letras? ¿No? Y todo el mundo se iba a ciencias porque en la casa te decían, no, tú tienes que ganar dinero, tienes que ser médico, tienes que ser abogado, tienes que ser lo que sea, ¿no? Y los que iban a letras pues eran los colgados, esos niños que la sociedad, digamos, los tenía como perdidos, ¿no? Aquí no, aquí se le da al niño una educación en la que se le hace respetar tanto la matemática como la danza, la música, y apenas hay exámenes. Eso es una cosa muy importante. Y luego, en ese equilibrio, digamos, de un ave o de un avión que vuela con dos alas en equilibrio, la parte fundamental de la educación que Baba da en esta escuela de educación tridimensional es el centro. Y los niños a la mitad del día tienen 2 horas de clases de meditación y de yoga. Y este tipo de educación tridimensional yo personalmente nunca lo he visto tan simplemente expuesto y en práctica. Y esta es la razón por la cual yo me siento paradójicamente realizado al máximo como profesional a mis 60 años siendo profesor de música en una escuela primaria perdida de un barrio de las afueras de una ciudad como Katmandú. Habiendo sido quizás el profesor de guitarra del Conservatorio de Luxemburgo, que no recuerdo con agrado, porque como profesional de la pedagogía musical no podía expresarme. Y aquí el tipo de enseñanza que yo doy a los niños, pues no es tampoco clásico, no es la música clásica, sino es enseñarles la música de la misma forma que un niño aprende la lengua maternal. Es decir, cantando, bailando, expresando con el cuerpo el sentido rítmico que ellos ya tienen y han nacido con ello. Entonces, esta es la propuesta para esta semana, de indagar tu sistema educativo, cómo fue, y sobre todo si ves que todavía te está afectando a un nivel de insatisfacción en tu vida, en situaciones de sentirte muchas veces muy autocrítico o con falta de autoestima precisamente porque premio y castigo, porque crees sentirte de que no eres merecedor de lo que estás haciendo en ese momento porque hay un chip en tu mente subconsciente que vuelve a traer ese recuerdo de premio y castigo. ¿Cuántas veces nos dieron el castigo y el castigo y el castigo y la crítica y esa frase, ese comentario que siempre nos hacía sentir no he llegado, no he sido lo suficientemente bueno? ¿De acuerdo? Así pues, esta es la propuesta para esta semana. Y namaste y a todos un gran saludo desde Nepal.